buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Encantada de estar compartiendo con ustedes, nuestras dos colegas hoy ausentes, Claudia Puigbo y Elvira Duarte, obviamente saldadas y justificadas sus ausencias. Rodrigo Quintero, nuestro colaborador, y nuestra invitada muy especialmente, nuestra querida amiga Beatriz Elena Puertas. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Ana. En principio, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos también. Rodrigo. Rodrigo, sí, también por recibirme, y espero que pasemos una tarde hermosa. Por supuesto. Bueno, y ante a la audiencia, yo quiero decirles algo de ti, de tu biografía, y luego vamos a escuchar una canción que ya el señor operador la tiene ahí en bandeja. Voy a contarles que Beatriz Elena Puertas nació en Rosario en 1949. Obtuvo la licenciatura en Letras en la UBA en 2002 y posteriormente en profesorado en Lengua y Literatura en el 2003. Después inició y dejó inconcluso un máster en análisis del discurso. Escribe desde su infancia. En 1961 ganó un concurso de la Dirección General de Escuelas sobre Sarmiento. En 1968 un premio de relatos cortos de la CONEC. En 1978 el premio de poesía del Ministerio de Recreación y Cultura de Holanda para las minorías culturales. El jurado que le concedió este último premio estuvo presidido por el poeta Vicente Cito Lima. ¡Wow! En esa ocasión, la editorial Het Mirakel editó a la autora un primer libro de poemas, La Criba Verde. Poco después, en el mismo país publicó un libro bilingüe con el poeta Jorge Menoni y otros, con el título Prometeo. De regreso en Argentina, ganó el segundo premio de cuento de la editorial Baobab, que auspició la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Entonces, integró la publicación de la 9ª antología de autores premiados. En el año 2000 publicó en el taller de la Casa de la Poesía de la ciudad de Buenos Aires, dirigido por la poeta María del Carmen Colombo. La conocí también, a Colombo. En el plano profesional, se ha desempeñado como docente en escuelas estatales de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, ejerció el periodismo en el diario El Argentino de La Plata y fue secretaria de redacción de la revista Expresiones de Arte y Literatura, dirigida por Martín Ojeda. Desde 1985 y hasta 1987, en el mismo periodo colaboró también en fascículos del Centro Editor de América Latina. ¡Wow, wow! En 2015 fue finalista del certamen de cuento 2014 de la Fundación Victoria Ocampo y en 2020 obtuvo una segunda mención en Ediciones La Galera a concursar por novela negra con Crímenes bajo los tilos. Otras publicaciones. En 2015, su primera novela, El Desfiladero, originalmente editado por Prosa y Poesía Amerian Editores. En el 2018, Anudados, Poesía, editorial Vinciguerra. En 2019, Paseo por Territorio Enemigo, Poesía, editorial El Mono Armado. En 2020 editó una segunda novela, La Corta Luz de Junio, Enigma Ediciones. Ha participado de diversas antologías literarias. En 2015, finalista del concurso Victoria Ocampo 2014, editorial Victoria Ocampo. En 2019, ciclo cultural Misterio y Palabra, Enigma Ediciones. En 2020, Poetas que Cuentan, Tail Ediciones. En ese mismo año, Cuando el pincel se hace pluma, editorial Vuelta a Casa. En 2021, Lira Ediciones, El Mono Armado, en 2022. El Desfiladero, siendo esta la segunda edición. Y quiero justamente del Desfiladero mostrarle la tapa de este libro que me termina de obsequiar Beatriz. Otro, Paseo por Territorio Enemigo. Anudadas, otro libro de su autoría, y La Corta Luz de Junio. ¡Wow! ¡Qué título! Bueno,
Vamos a escuchar un tema musical, luego nos abocamos a charlar extensamente con nuestra invitada especial. Señor operador. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un añoso algarrobo cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja samba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos, sintiendo que me querías. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me iré olvidada. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. No quise decirle nada, lamé en silencio esa tarde. Y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de cenizas. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me iré olvidada. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Bien, hemos escuchado Perfume de Carnaval de Peteco Carabajal. Muchísimas gracias a esta selección, a nuestra colaboradora Claudia Puibó. Y ahora sí, nos abocamos a charlar con Beatriz. Quiero que nos cuente sus vivencias experimentales desde la niñez hasta la adultez que estamos ahora, ¿sí? En tu quehacer literario, tus vivencias, de todo un poco, el popurrí. Claro, vamos a ver si me acuerdo, pero yo toda la vida fui muy lectora. Toda mi familia en mi casa venía el diario todos los días. Mi mamá compraba a un corredor que vendía libros. Mi papá también compraba libros cuando él era músico y iba a tocar no sé, a Santa Fe, a Córdoba, a cualquier lado, y compraba libros de los autores de esas. O sea que en mi casa siempre hubo libros. O sea que eran lectores. Eran lectores. Mis abuelos también eran muy lectores. Y son cosas que, digamos, está bien. De mis hermanos, uno salió futbolista, el otro salió músico. ¿Cuántos hermanos eran? 6. Tres varones y 3 mujeres.
Pero yo me dediqué a escribir siempre, desde chiquita. Vos mencionaste recién en esa biografía. Mini biografía. Sí, mini, sí. Claro, ya en la escuela primaria gané un premio que era... de composición literaria, se decía en ese entonces. Claro, composición. De composición Sí. literaria, claro. La maestra, te comento por eso, la maestra nos pidió a todos chicos, bueno, hoy Ajá. es 11 de septiembre, Sí. dentro de un rato vamos al salón de actos a hablar de Sarmiento, qué sé yo. Ustedes, por supuesto, chicos, yo tenía 11 años, Claro. ¿saben quién es Sarmiento? Todos bufaban, miraban para arriba. Al gran Sarmiento, honor y gloria. Bueno, y entonces dice, ahora van a escribir una composición, lo que ustedes sienten. Entonces yo abrí la composición Ujú. con lo que después me enteré en la facultad, que se llamaba interrogación retóricas, y yo tenía 11 años. 11 años, mira vos. ¿Por qué admiro a Sarmiento? Me he preguntado tantas veces. Lo admiro porque bla, 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 bla. Entonces, esa apertura a la maestra la fascinó. Ujú. Y lo mandaron con el consentimiento de mi papá, porque en esa época se firmaba todo, Claro. al concurso de la provincia de Buenos Aires. Y salió Ganadora. Salí Muy bien. ganadora. O sea, buena pluma como Sarmiento. Buena pluma. Bueno, y después seguí escribiendo siempre y me metí en la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Bueno, después por mis Tus por una ideas. motivación política, por luchar por derechos, por igualdad, que sé yo, Ajá. terminé exiliada en Holanda, me río por Ah, no pero ser- ¿en qué época? Contá para la audiencia que no te conoce. ¿En qué Claro. época tuviste que irte? Sí. ¿Qué año fue? Yo me fui el 3 de agosto de 1976. Ajá. Previamente habían secuestrado a mi mamá, no sabíamos No. dónde estaba, rompieron y robaron todo lo que pudieron. Qué bárbaro. Y mi papá estaba tocando el piano en Brasil, con la orquesta, me parece que José Basso, nunca me acuerdo si es José Basso o uno de esos, Ujú. no, de Leopoldo Federico. Ah. Estaba haciendo una gira en Brasil. Bueno, me mandó, llamó por teléfono y dijo, se vienen ya todos para acá, ¿no? Y entonces yo le saqué el teléfono, que mi mamá lo había puesto para que escucháramos los dos. Sí. Digo, papá, yo no puedo salir, si dice Beatriz Puerta del documento, me van a meter presa. Claro. Mañana te mando uno. Ujú. Milagrosamente al otro día, en un hotel de 11, que creo que todavía está, el Interamericano, Sí. un aviador brasilero me llamó a donde yo estaba, que estaba escondida, Ajá. y me dijo, venite, yo iba con un miedo, venite a este hotel, en tal piso y qué sé yo. Claro. Entonces aparece ese aviador y me dice, vos sos la hija del ingeniero Puerta. Digo, no, mi papá. Y me hizo así, digo, sí, mi papá es pianista. Él desconfiaba de que no fuera Claro. realmente la... Claro, Bueno, claro. En resumen, con ese documento yo llegué a Brasil, pero después fue toda una seguidilla. Claro, Primero- porque en Brasil también hubo un golpe de Estado. Era golpe- Justamente tengo colegas, amigos que Claro. vinieron acá a Argentina. Bueno, después. entonces era peligroso estar en Brasil, en Chile, en En Perú, todo. en todo. Irse No, de era América Sudamérica, del Sur. claro. Sí. Así que bueno, terminé en Holanda y allí en Holanda, para retomar un poco, bueno, primero estuve muy deprimida, pero para retomar un poco el tema de la escritura, fui al taller de Vicente Citolema. Ajá. Él convocó a éramos 25, 22, no me acuerdo cuánto éramos, Sí. en uno de sus talleres, ¿no? Y convocó a un concurso junto con el Ministerio de Recreación y Cultura, él lo armó Sí. y yo mandé, o sea, no se sabía quién era. Y cuando voy a la entrega de premios, nadie me había dicho nada, Abren el sobre. abre el sobre y empieza a bajar la escalerita
Espera que me emociona. Sí, Empieza a me bajar imagino. la escalerita y dice, bueno, y el primer premio de poesía lo ganó Beatriz Elena Puertas, bueno. Emocionante. Y después me dieron un cuento también en Holanda por un premio por un cuento. Ajá. Pero ahora no me acuerdo. Sí, era terrible. Un cuento que creo Sí. que está en En uno de estos libros. uno de esos libros, sí. No, pues no traje el libro. ¿En otro? No, está en otro. Un cuento que... Pero te acordás del argumento, sí. Sí. Someramente. Y ahora, una de las personas por las que yo escribí ese cuento era una familia devastada. Los mataron a todos, Sí. ¿no? Sobrevivieron una chica de 15 años. Un día vinieron de las Naciones Unidas a preguntar quién se podía hacer cargo de una menor de edad de 15 años que había logrado cruzar a Brasil, pero Holanda no le iba a recibir si nadie se hacía Claro, cargo. claro. Levanté la mano enseguida Mirá vos. y me convertí en mamá. Yo Qué tenía bueno. 23 años. Wow, mamita. De ella, bueno, ahora soy amiga de los hermanos, ella después murió, una chica de 15 años, ¿no? Una de esas novelas Habla de ella. habla de la chica, cómo murió, por qué murió y todo lo que tenía que ver con la persecución, ¿no? En la mente inmadura, una chica de 15 años que perdió a la mamá, que perdió a... Sí. Bueno, fue terrible. ¿Y tu mamá, cuando la secuestraron, cuándo fue liberada? Sí, mi papá me llevó a Brasil y a los pocos días, pero eran como 15, 16 días, Ajá. la liberaron. O sea que era... porque en realidad a ella la retenía a ver si ella... Sí, decía aparecía dónde y estaba. cantaba, como decía. Claro, exactamente. Claro. Bueno, en realidad ella no cantó, primero porque era de las mismas ideas que Perdón, yo. quiero aclarar a la Sí. audiencia, el vocablo cantó, es decir, Delatar. denunciar, delatar, ¿sí? Esa acepción tiene. Claro, no, mi mamá en realidad sí sabía que yo tenía una amiga que se llamaba Graciela, que desapareció, Ajá. que tenía un amigo que se llamaba Daniel, que estuvo 7 años preso, que tenía pero no sabían dónde vivían, a qué venían a casa, a guitarrear, Claro, tomábamos mate claro. y guitarreábamos, Sí. porque hicieron toda una pantomima de lo que realmente fue la juventud peronista. Claro, sí, era vida, no era muerte. Claro, yo quiero, acotación de lo que vos comentás, un hecho que sucedió en el Chaco, en Resistencia. Capturan a una chica, ella y era, no sé, algún celular está sonando de aquí, no sé. Bueno, igual vamos a contar esta anécdota. Ella era hija del rector, del decano de la Facultad de Economía allá, de la UNE. Sí. Y fue presa, capturada, porque en la agenda del pibe que capturaron en La Plata tenía el nombre y teléfono de ella, y ella nada que ver, no porque tenía nada que ver. claro, porque yo era delegada de estudiantil de la Facultad de Humanidad en ese entonces, y yo siempre la veía cuando llamábamos a asamblea, ella agarraba su librito y se iba a su casa, nunca participó en nada. Era una chica de esas estudiantes, colegas totalmente que no se metía en nada. Pero apolítica. Tenía, obviamente, pero no. Ella se iba exclusivamente a estudiar. Nosotros hacíamos, digamos, toda esa movida que vos conocés y sabés. Queríamos arreglar el mundo en esa época y al final, fíjate vos cómo está el mundo. Y bueno, y queríamos traer a un gran líder en su momento que también fue. Y ya, la historia pasó. Y está remanido toda esta historia, digamos, del querer la libertad, pero la libertad sincera, pero siempre somos sometidos de una u otra manera ante el vil metal.
Exactamente, sí. Los imperios, pero bueno, hay que sobrevivir y dentro de todo rescatar los valores, ¿no?, que tenemos. Exactamente. Así que seguimos contando tu historia, tu anécdota. Quería hacer esa... En todos lados se vivió eso, y a veces cosas terribles también. Toda Sudamérica. Por ejemplo, la masacre de Margarita Belén allá en el Chaco. Bueno, eso también lo tengo narrado y Muy contado presente, en uno claro. de mis libros, brevemente. Me tendrás que traer los Sí, libros tuyos. están agotados, cuarta edición ya, Ah. Santa Cruz en Llamas, justamente. Pásamelo por mail. Sí, entonces. después te lo paso. Todos me dicen que reedite ese libro, pero no. Claro. Pero bueno, hablamos de lo tuyo, seguinos contando. Sí, ¿me permitís que apague el celular? Sí, Que por tendría favor. que haberlo hecho antes. Sí, mientras tanto yo voy a leer un poema de Beatriz. Solamente aquí hay una parte donde ella dice, son poemas titulados, numerados, donde en el cuarto voy a leer. Enfrente de mi casa hay un árbol añoso, con ramitas trenzadas en requiebro. Suele manchar la luz de la vereda como golpes de vino de recuerdo. Es como un sauce o una enredadera, no sé qué raza lo atrapó en el suelo. Yo lo veo, lo toco, me imagino, mis manos cortas sobre su enorme pecho. Yo lo miro y te veo, te descubro, tu tiempo es vegetal, cerrado y quieto. Wow, qué bueno. Tremendo, fue al azar, pero justamente hoy leía un poema de otra amiga, tema árbol, y le digo, los árboles se comunican entre sí a nivel mundial a través de las raíces. ¿Sabías eso? Científicamente está comprobado. No. Sí, sí. Tienen una cadencia, una música. Sí. Sí. Y también se comunican con los pájaros, y los pájaros transmiten las voces de ellos. Ah, es maravilloso Sí. eso que decís. Y fíjate vos, al azar, dijo Sí, un sí. poema tuyo del árbol. Qué Yo bonito. tuve una alumna de clínica de obra Ajá. que era veterinaria Sí. y había hecho justamente este ultrasonido para ver la voz de los árboles. Qué Salía bueno. como un sonido realmente. Sí, Ah, sí, increíble. Sí, sí. Es impresionante cuando un ser, una persona, nosotros nos consideramos los humanos, cuando miramos y observamos a la naturaleza y tenemos ese contacto, ¿no? Con el césped, con las flores, Estuve en el jardín japonés este fin de semana y observaba y miraba, y otros me observarían a mí. Y sí. Yo observaba a la gente, el comportamiento, y también el comportamiento de toda esa magnificencia y cómo cuidan esta etnia que nos visita y que se arraigó a nuestra patria. Y ahí vamos a hablar de los inmigrantes también. Claro. Respecto a lo que decís de los árboles, el césped, caminar sin zapatillas, sin Sí. zapatos, por Sí. el césped, Sí. te llena de energía. Sí, Para totalmente, siempre. mí. Vivo ahí enfrente del Parque Chacabuco Qué y lindo. voy todos los días. a Bueno, yo caminar. también vivo cerca de un parque, pero nunca me descalzo, voy a tener que hacerlo. No, ¿y por qué no te...? No, yo cuando era chica sí, bueno, me tiraba en el césped, ahí miraba las estrellas, bueno, en el Chaco, ¿no? Con ese calor, qué sé yo, vos podés estar. Pero allá en el sur no, ¿viste? Te escarchás. Si Río Gallego te quedás escarchado. Sí. ¿Y qué cambio para vos también? De un Ir- extremo a otro. Claro. Dice, sos extremista, por esto te fuiste. No, nada que ver, casualidades de la vida. Y así. Te quería redondear, si me permitís. Sí, por favor. Mi papá nos lleva a todos para que nadie, excepto una que estaba casada y el marido no quería, Claro. que era también de la radio del marido y de Ajá. la televisión. Y mi hermana después no se adapta nunca a Brasil, y cuando yo puedo salir por las Naciones Unidas a Holanda, ella se vuelve a Buenos Aires, pero en Buenos Aires estaban aterrorizados, Claro. toda la familia, y mi papá se encuentra con una famosa cantante, creo que era Beba Vidal, una de esas. Ajá. Sí, él tocaba el piano y le cuenta lo que estábamos viviendo. Y dice, mañana sale
ay, no me sale el nombre, No importa. una cantante, Sí. una cantante importante de la época, Ujú. sale para Río Gallegos, dice, creo que va Para a buscar- Río Gallego. claro, por eso- Raval, Estela Raval. Estela Raval, seguramente. Sí, Ella siempre puede ser, era sí. asidua visitante allá O- porque el hermano, Manolo, vivía allá. Él se Ah, quedó allá con su capaz acordeón. que era Estela Raval. Estela Raval, Sí, sí. Me parece- seguramente, por la época sí. Y le dice, me parece que va sin pianista, que va a buscar allá. Y entonces le cuenta, es muy famosa ahora, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Era un pero- locutor, bueno. Sí. Y así se va toda la familia a Río Gallegos, porque acá no conseguían trabajo, tenían que estar escondidos, estaban aterrorizados. Ajá. Mi hermana, que es médica, ¿no? Sí. Se enamoró de Río Gallegos Ujú. y cada tanto va, vivió toda la dictadura ahí en Río Gallegos. Claro. Y sí, era en cierta medida la Australia Argentina, o sigue Sí, siendo. sí. Como, Gente que por algún motivo Sí. tenía que ir, ¿no? sí, sí. Bueno, sí, ahí lo que se permitió en cierta medida era silence please, digamos, Claro. silencio, mute, y sabíamos cómo era el modus vivendi, el operandi de la parte militar, Claro. así que tranqui hasta que en el 83 llega la democracia. Y las Malvinas. Y las Malvinas. Bueno, el Malvinas. tema de las Malvinas, antes de eso las Islas Lenos, Pinton y Nueva en el 78, pero gracias a Dios no se llegó a ningún conflicto con Chile y bueno, se llegó con Menos el tema mal. de Inglaterra, sí, pero eso sabemos que viene una opereta de otro lado. Así que, pero bueno, lamentamos obviamente la muerte de nuestros queridos Los muchachos, que son grandes soldados, eran pibes de 19, 20 años. Tengo parientes que han ido tanto por Marina como por Ejército, que han ido allá y nosotros le hacíamos el soporte continental, los que nos quedamos, porque cuando se declaró eso, nos decían, hay que irse, qué sé yo, principalmente las mujeres, y yo había parido a mi hijo en el 29 de marzo del 82, así que yo no, por más Poquito licencia de tiempo, maternidad claro. que tenía, qué sé yo, podía haberme ido, pero me quedé haciendo la resistencia continental con mi marido en esa época. Ahora estoy divorciada hace más de 40, 50 Qué años. suerte. Lo bien que hace. Bueno, así que bueno, mi hijo 43 años ahora, él orgulloso de ser riogalleguense, obviamente. Claro. Mis dos hijas son chaqueñas, pero criadas prácticamente allá en el sur, de 3 y 4 años las llevé, así que me fui justamente con mi familia hacia otro lado y recalé en el sur. Con el tema me dejaron prescindible en el 78 allá en el Chaco también. Mi primer libro, Versos del Pueblo, fue prohibido, ni bien cayó en marzo en el 76, me dice Seferino Geraldi, en ese entonces presidente de la SADE filial Chaco, dice, Anelisa, fueron secuestrados 50 ejemplares tuyos, no puedo presentar en Salta, estaba en Salta. Pero bueno, ya está, y entonces a esconder los libros, que esto, que lo otro, viste como la opereta de esa época. Sí. De resguardar el secretario privado de Dolindo Felipe Vittel, que era en ese entonces, que también fue derrocado cuando hubo el golpe. Él me resguardó algunos ejemplares míos que nunca más los pude recuperar y bueno, así mi primer libro, Versos del Pueblo, la mayoría fue quemado, pero sí fue exhibido con el gran Partenón de Marta Minujín acá en Buenos Aires. Sí. Mirá, nada más. Nada más, ni nada menos. Bien. Te quería, me acordé mientras ibas hablando que cuando fue la guerra de las Malvinas se armó un lío bárbaro en Holanda, Sí. porque los argentinos se dividieron entre los que decíamos las Malvinas son argentinas y los que decían, pero no se dan cuenta que eso lo hacen los militares para seguir Sí. manejando al pueblo, claro. cosas. Que era cierto, pero Sí. las Malvinas eran argentinas. Claro.
Y Dos días antes fue una gran manifestación en contra de los militares, Sí, me después acuerdo, todo en sí, la sí. Plaza de Mayo de vuelta, avivando la Malvinas. Claro, porque una Sí, cosa no la quita- verdad, cosa de loco, ¿no? No, pero una cosa no quita la otra. No, obvio. Y allá en Holanda, algunos se alinearon con Vicente Cito Lema, Sí. que estaba a favor de recuperar las Malvinas, Claro, ¿no? totalmente. Y otros, tengo una gran amiga que vive acá en un pueblo de Navarro, cerca de Navarro, Ajá. que estaba exiliada y era totalmente en contra. No, pero ¿cómo? Así se van a fortalecer. Bueno, nos peleamos entre todos. Claro. Y la verdad que son esas cosas, viste, que cosas de la vida que va a decir, bueno, a mí que me gusta leer, escribir, la música, y estoy metida en este lío. Claro, que lo que pasa es que el ser vivo, Sí. somos seres sociales y políticamente escindidos o no escindidos de la política, indirecto o directamente nos toca, porque el hecho de vivir, levantarte nomás, qué tomo, qué voy a comer, ya es un hecho político. Sí. Depende qué es lo que vas a comer, estás haciendo tu radiografía social. Seguramente. ¿O no? No, a ver, me quiero disculpar. Me autodisculpar. No, en realidad, yo cada vez que veo el Parque Chacabuco, que es una belleza, Sí. está lleno, pero lleno de familias enteras en la calle, en la Sí, miseria. sí. Trato de ayudarlos, pero el sanguichito que vos le lleven Ese- no los ayuda. Sí. Lo que pasa es que en realidad, si a los 11 años que gané ese concurso me decían qué quería hacer, yo quería ser escritora, Claro. y quería ser lectora, y quería ser licenciada en letras. Claro. Y al final terminé en otro país. Está bien, luchaba por la justicia, por la dignidad, por la libertad, pero que eso, bueno, tengo que agradecer. ¿Y a cómo te Dios o a adaptaste quien al sea. idioma en Holanda? Tengo hace poco a una Josefa que está en el grupo, Sí. se sorprendía Sí. de que yo fui a la casa de ella, estuve unos días, Ajá. y yo le hablaba en varios idiomas, ¿no? Sí. Dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo te arreglas para ponerle? Ajá. Ahora no se me ocurriría. Sí. I do speak English, que eso. Claro. Bueno, pero también lo puedo decir en holandés, Ujú. y me acuerdo que fui a Suecia a ver una gran amiga que Sí. estaba exiliada y una cordobesa. Ajá. Y después de varios días yo saludaba a la gente, íbamos a un supermercado y yo saludaba. Parecía en holandés o en inglés o no sé qué, pero me entendían Te perfecta. entendían. Bueno, no sé si a los 76 años lo seguiré teniendo, ¿no? Fuimos con mi hija a Cataluña y mi hija también me decía, pero mamá, ahora hablas catalán. Digo, es que te escucho, adaptás. Es un oído de músico, en Muy realidad. bien. Escuchás y repetís. Bueno, ahora lo que repito es buscar dónde es el cepillo de dientes. Qué bueno que... Perdón, que me vaya por la... Muy bien, no, pero es así. Bueno, voy a leer un poema tuyo, así, al azar, hablando. Dice, Infancia, 44. Pero, Infancia, no era precisamente el ruido de la escoba en la vereda, ni el martillo lejano en las tardes de invierno, con sonido metálico y sencillo. Verdes tranvías, ni canteros, bordados sobre el patio, con baldosas de punta, la áspera piel de las naranjas bajo el sol de la siesta. Ni ausencia de problemas de adulto, porque los propios mordían enfurecidamente nuestras pequeñas piernas. No era un campo de alfalfa, batallas apedradas, comezones sensuales a la linterna de las fogaratas. Era nuestra inocencia, dando vuelta a la curva, la ingenuidad pagando peaje en las esquinas, los personajes vastos aprendiendo la muerte cuando vino la aurora, antes violeta, despedazando amigos, el alud de la vida devastando la risa inexorablemente. Qué síntesis de vida, ¿no? Infancia,
Claro. Devastando la risa inexorablemente. Inexorablemente. ¿Y cómo sonreímos ahora, Beatriz, después de tanto? No, ahora permanentemente hay algunas personas que me reprochan, pero todo lo tomas en broma. Vos digo, sí, porque la vida hay que tomar. Sí. Bueno, yo La también, verdad que sí. yo también vivo riendo. Claro, es preferible reír que llorar. Que llorar, como dice la canción. Sí. Esta es mi mano. Sí. Acaricio, pego, escribo palabras, jalo un gatillo apoyada en las sombras y en el ardor del pecho se santiguó, sobreviviendo. ¿Qué hará mi mano cuando yo ya no exista y lo que bloqueaba el sol sea fruto seco? ¿Qué hará cuando los ojos se aletarguen contra el sol y la arena y yo esté lejos? Qué lindos poemas. Ay, gracias. Espectacular. Anudadas, Sí. de Beatriz Puerta. Ujú. Excelente. Bueno, seguimos andando el camino y acá ya en la actualidad, ¿con quién te estás frecuentando? ¿Grupos? ¿Qué has hecho? Radio, aparte de escribir Sí. tantos libros y ganado tantos premios. ¿Estás interactuando? ¿Te moves un poco de la casa? ¿Qué haces? No, fundamentalmente leo, escribo y voy al parque. Tenía 2 perras, ahora se me murió una, con las 2 perritas, cuido a mis gatos. Es un zoológico, Ajá. porque no es una casa, es un departamento con un patio grande. Bien. Bueno, y yo cada vez que encuentro un gatito o un perrito abandonado, me lo llevo. Y Ahora ves. ya no lo llevo más porque no puedo pagar veterinario y Claro, todo no. eso, ¿no? Pero los que tengo... los Pero amo. podés oficiar como hogar de tránsito, como hace Sí, la novia de hay- Nico. Dice, encuentra así un perrito, un gatito, lo lleva y comunica así en Sí. las redes y Ah, enseguida igual le que yo. le busca hogar. Claro, lo mejor es eso. Sí, yo dejarlo abandonado no. No. Ahora, además de leer, escribo, toco la guitarra. Ah, qué bien. Sí, siempre sigo... antes salía espontáneamente, ahora digo, ¿cómo era que el fa era así? Bueno, ¿Y qué música tocas en la guitarra? folclore. Ah, muy bien. En algún momento tengo partitura de que tocaba... Claro. ay, De concierto, guitarra de concierto, sí. Claro. De un compositor español maravilloso. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no sé, después te llamo. Un X. Sí, un compositor español y yo tocaba la guitarra con los conciertos de él, con las... Claro. Tengo los manuales, los dedos no son los mismos, o Claro. sea, no tengo... No, obviamente, sí. pero canto folclore, con tonos, Ay, qué me lindo. encanta. Qué bueno. A ver, Después un día te vamos a invitar a hacer karaoke, entonces. el médico la última vez me dijo, tenés que tomar vitamina No, D. caña con ruda. Yo te invito con Ah, caña con ruda, te va a servir en la garganta. Sí, perfecto. Y me voy a acordar todas las letras. Muy bien, ahí sí, Sí. no te va a olvidar nada. Bueno, en realidad, digamos, a pesar de... Cada vez que dicen, hoy se cumplen 30 años de que secuestraron a Mengano, y Mengano yo lo conozco, y hay gente que me dice, y hoy hace tanto tiempo que... y yo digo, no solamente lo recuerdo, sino que lo sufro, ¿no? Esas cosas no van a desaparecer, o sea, tuve la fortaleza para seguir adelante, pero Tenés resiliencia. claro, tengo resiliencia. Y ese apellido Puertas, ¿es algo que ver con los Puertas de Misiones? ¿De dónde viene tu familia? ¿Viene directamente de Italia o descienden no, de...? hay algunos de Misiones Ujú. que se comunicaron con mi papá y si hay algún parentesco es muy lejano. Ajá. Es toda la red de inmigrantes. ¿Y de tu papá todos lados. nació acá o los padres de él vinieron de...? No, sí, mi papá nació en 1925, la nona, que era italiana ella, Sí. también un abuelo vino en 1925 y la abuela creo que llegó en 1914, la nona, ¿no? Claro. La madre de él
el padre era Silvio ¿De qué parte de Puertas. Italia? Creo que era de la Friulana, pero no estoy no estás segura. segura. Si hay un primo mío que hizo todo el currículum Muy vitae bien. El árbol genealógico. el árbol genealógico, sí. Claro. Vos sabés que últimamente estoy viendo mucha bibliografía y escritores que se abocan a lo que a sus abuelos, eso, a sí. sus parientes que vinieron, ¿no? Sí. De Allende los Mares, y transcurrieron su vida y dejaron descendencia acá en parte de la Argentina, ¿no es cierto? Ujú. Como Sí. Claudia Pueybó, que escribió sobre su abuelo José, Sí. que fíjate vos, la conocí yo acá y su abuelo allá fundó prácticamente Charata en el Chaco, así Claro. que nos vamos encontrando las vueltas de la ¿Cómo- vida espiralada, cómo ¿no? es como si nos atrajéramos? Exactamente. ¿No? Hay una atracción. Yo empecé a escribir porque mi abuelo Silvio Puertas, el padre de mi papá, Y Elvira Duarte, la colaboradora nuestra, también es de Misiones, así que en una de esas por ahí se conoce. mirá, Ah, está acá en la radio. Claro, ella Sí, sí. se Elvira sienta Duarte. ahí donde estás vos sentada ahora. Claro. Sí. Bueno, los Puertas, un tío mío, el tío Roberto, que vive en Capitán Bermúdez, cerca de Ajá. Rosario, hizo toda la biografía desde que los abuelos, Ajá. o sea, los padres de él, Sí. y vinieron una de Galicia, otra de Cataluña, Ajá. y se encontraron acá, se casaron o se juntaron, no me acuerdo Claro. si era un casamiento. Y- Pero ese tío se murió y la hija de él no me contesta. No publica. ¿Y vos ahora no se te ocurrió escribir algo sobre tus orígenes? Sí, estuve ¿Alguna vez investigando escribiste? y quería Bueno, quería convertirlo en más que en un ensayo, en una novela. Muy Sí, bien, sí, sí. bueno, dejamos ahí en el tintero entonces y Sí, vamos sí. a invitarlo a Rodrigo, que nos lea algo de sus tareas, de sus cosas, si es que no está ocupado. Rodrigo. No, está bien, Está está bien. atento. Está bien, me van llegando mensajes de gente que me agrega a grupos y no tengo ni idea quiénes son, pero bueno, es muy común de esto de las redes que Claro. sucede. Así que bueno, mientras no te cobren cuota, está todo bien. No, acá cobramos cuota el grupo. Porque si no, no se puede operar así. Sí, tal Dale. cual. Bien. Bueno, yo acá tengo la colección Menage, esta que justamente es la que me dieron a mí en Rosario. Y bueno, esta es una anterior, donde hay autoras femeninas, que es un trío. Y hay un cuento muy interesante de Blasich, es una escritora rosarina, dice, bueno, nació en Rosario en 1985, abogada y profesora universitaria, tomó clases con Romina Minucci y asistió al taller literario de Marcelo Scarlona. Actualmente hace clínica con la escritora Laura Rossi y ha editado su libro Relatos Chispazos. Bueno, este es un cuento que está en Chispazos, que va a estar después en el segundo libro que está preparándose ahora, ya para pronto de salir, que se llama Fuego, y después obviamente la trilogía Cenizas, ¿no? Ajá. Ahora está en Fuego. Y es un cuento que se va a repetir, me lo comentó ella misma, ¿viste? Sí. Y me parece interesante por lo bien escrito que está y lo complejo que transmite desde algo simple. Ajá. Yo admiro mucho eso en los autores. Claro. Muy bien. ¿No? Dice, bueno, ronda vespertina. Me encanta acompañar a mi papá en su recorrido como colectivero. Eso pasa cuando mi mamá tiene que trabajar hasta tarde y yo no tengo con quién quedarme. Una niñera no es posible en una familia como la mía. Escucho decir a mi mamá que trabaja de cocinera, que los sueldos son cada vez más bajos. En verdad, tuve una niñera hasta los 5 años, cuando mi mamá me dejaba en casa de Milena, que cuidaba a los hijos de los trabajadores del barrio. Ahí conocí a Abril. Me gustaba mucho jugar con ella, pero crecí y ya no fue posible. Así que ahora salgo con mi papá a dar vueltas en el colectivo. En mi casa no hay muchas cosas materiales. Lo único que sobra es el amor, dice mi mamá. Para mí el amor es algo que todos tenemos a disposición y que no se puede comprar con dinero. Si se pudiera comprar, no habría gente con plata, o por lo menos triste. En mi casa el amor se siente aunque mis papás casi no me ven. Mi mamá trabaja desde temprano hasta que yo salgo de la escuela y en ese momento mi papá entra a trabajar en el colectivo.
Lo que más me gusta de viajar en colectivo es que puedo ver a la gente que sube. Son todos distintos, y como los paisajes van cambiando a medida que el colectivo se adentra por distintos barrios de la ciudad. Quiero ser presidente cuando sea grande, porque me gusta observar las diferentes realidades y pensar en soluciones para ellas. Mi mamá dice que es un disparate, que ningún hijo de colectivero puede llegar a presidente. Yo creo que está equivocada, porque no le digo nada porque, bueno, mientras sigo soñando. Estamos por la Florida, donde suben chicos con reposeras y heladeritas. La mayoría se baja cuando llegamos al centro. Los otros que suben son los verdaderos ambulantes. Los vendedores ambulantes. Papá los deja pasar sin marcar y se bajan al final del recorrido en la Florida. Las casas son grandes, tienen pilete y mucho pasto. Cuando llegamos al centro, las mujeres suben con carteras y se bajan por el centro también. Las mujeres que se bajan donde termina el recorrido no van con carteras, más bien usan hábitos o mochilas. Las ventanas de las casas empiezan a cubrirse de rejas a medida que nos alejamos, y hay menos espacio para más gente. Las casas están más cerca unas de otras. Lo que más me llama la atención es cómo van cambiando las personas según el recorrido. Las que se suben y bajan por el centro se parecen a la gente que trabaja en la tele. Los que no nos bajamos al final del recorrido, en cambio, no salimos en propagandas. Nunca veo gente como los vecinos sentados a una mesa tomando una Coca-Cola o comiendo mayonesa, o como un cliente de algún banco. La única vez que en el barrio fuimos famosos fue porque acusaron al Kevin, el hijo de Ariel, de robar 4 carteras. Él juró que se las habían dado en una casa del centro cuando pasó a pedir, pero la policía no le creyó y se lo llevó preso por 2 días. Tuvo que venir la vecina del centro a declarar y afirmar que lo que había dicho Kevin era cierto. Fue suficiente la pregunta que le hizo el policía: señores, ¿y en este país está prohibido regalar carteras? Otra cosa que me encanta es descubrir palabras en cada recorrido. Luego de acompañar a mi papá por varias rondas, me di cuenta de que el diccionario de los pobres es más chico que el de los ricos. Por ejemplo, subieron 2 chicas con valijas y hablaban de su pasaporte que estaba por vencer. ¿Pasaporte?, dije yo. Mi papá me explicó que la gente cuando sale del país necesita pasaporte. Nosotros nunca viajamos, así que en mi casa no hay pasaporte ni valijas. Otra palabra que aprendí fue mucama. Siempre hay una señora de uniforme negro y un delantal blanco que se sube en el centro y se baja al final del recorrido. Papá me explicó que es gente que limpia en las casas de las personas. Nosotros limpiamos los domingos porque es el único día que mi papá y mi mamá no trabajan. Limpiamos los 3 y mi mamá. Nuestra felicidad es cuando la casa está ordenada. Un día lo vimos a Ariel, nuestro vecino y papá, el papá de Cristian, caminando por la calle mientras arrastraba un carrito con cartones. Le pregunté a mi papá si Ariel hacía nuestro recorrido, pero caminando. Mi papá se quedó callado y entendí que sí. Otro día veníamos por el centro cuando la vi a Abril, que casi me explota el corazón. Estaba con su mamá en la peatonal de Córdoba, las 2 sentadas en la vereda. Le grité, pero no me escuchó. Ahora cada vez que el colectivo agarra el centro, voy atenta para ver a Abril. La extraño. También me di cuenta de que cuando la gente marca el boleto, muchas veces no tiene plata en la tarjeta. Entonces se pregunta si alguien puede marcarle y le entrega la plata a cambio. La gente que sube y baja del centro consigue boletos más fácil que la gente que viaja hasta el final. Se abre la puerta y mi mamá sube el colectivo. Termina de trabajar y nos vamos a casa. Por suerte, el colectivo que maneja mi papá nos deja cerca, al final del recorrido. Muy bueno, la verdad. Excelente. Muy bueno, yo que viajo en colectivo doy fe que es así. Exactamente. Sí, aparte Muy bueno. viaja uno en el colectivo con ella, ¿no? Es Claro, increíble. está buenísimo. Y me hizo recordar a algo que esta chica que ayer estuvo en el Progreso presentando algo sobre el colectivero, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre, vos estuviste también Sí, ahí. sí. Pero bueno, invitados especiales de Elvira Duarte, que organiza todos los lunes o de vez en cuando los lunes Sí. ahí presentación de autores y libros, muy interesante. Me hizo recordar a la lectura que hizo esta chica ayer ahí en el Club Progreso. Bueno, algo para comentarle a Beatriz, Rodrigo, de todo lo que hemos charlado, vos que sos un chico joven que no ha vivido esas décadas que hemos vivido nosotras. No, en realidad no, a ver, me cuentan muchas cosas, diferentes polos, digamos, y bueno, yo lo que sí creo, y en este punto,
es que sí, hubo un montón de problemas, el tema de los desencuentros de la guerra y de las separaciones, y creo como que en algún punto es como este refrán que siempre se dice, yo lo aprendí en inglés hace muchos años, es cuando más las cosas cambian, más siguen igual, the more things change, the more stay the same. Bueno, sería, ¿no? Justamente vos que naciste en Río Gallegos, no sé si has vivido parte del conflicto, eras chiquito seguramente. Sí. Pero tus padres sí te habrán contado lo que hemos vivido ahí en ese momento. Por eso la pregunta, y más como teacher, como profesor de inglés que sos, justamente quería tener esa vista tuya, y que muy bien lo concluiste ahora con esa frase. Sí, en realidad, digamos, es como bastante complejo en el sentido de que yo tengo como, digamos, entiendo dos culturas. Hay algunas cosas que me gustan más del lado de nuestra cultura nativa, argentina, latina, y otros lados en que yo admiro mucho el desempeño que tiene, la organización que tienen los países más nórdicos. De hecho que muchas veces, si me preguntan, yo digo, no puedo ponerme ni de un lado ni del otro, porque yo entiendo los dos. Claro. Y entiendo en qué punto. En esto de que muchas veces me contaban a mí cuando yo venía acá de estudiante, medio de vacaciones, y durante la buena vida. Claro, la Dolce Vita. Claro, Dolce Vita. Y me decían, gente que estaba en la universidad, que bueno, ahora ya son personas mucho mayores, que decían, nosotros no hablábamos con alguien si no era para cambiar el mundo. Nosotros no le hablábamos ni a una mujer si no quería cambiar el mundo. Claro. ¿No? Sí. Y decía, nos quedábamos hasta las 3 de la mañana en la facultad, en los centros de estudiantes. Amanecían viendo cómo cambiaban el mundo. Claro. Yo digo, wow, qué loco esto de que se haya perdido esta idea de cambiar el mundo, ¿no? Porque en algún punto cuando escribimos queremos cambiar algo. Claro, exactamente, ¿no? Es verdad. Nosotros en Puerto Madryn, cuando hacíamos los encuentros de poetas, amanecíamos en Puerto Pirámide, a la orilla del mar, digamos, bebiendo, damascuanas de vino corrían ahí en ese entonces, o en la escuela que nos hospedaban, ahí hacíamos tipo dormi, ahora le dicen dormi, bueno, nosotros llevábamos las bolsas de dormir y no pagábamos hotel, nada, éramos jóvenes, obviamente. A esta altura ya no dormiría así, pero bueno, sí. Si amerita la circunstancia, quizás lo haga, pero no. Sí, yo he llegado a dormir en el piso y me he levantado perfecto y nuevito y me dicen, ¿no te duele nada? No, en ese momento no, bueno, ahora ya, bueno. Claro, ¿viste? Pero sí, desde el punto de vista que uno quisiera, ¿no? A veces cambiar el mundo, las circunstancias que vivimos actualmente, pero tenemos que estar, obviamente, en la ola, en este caso de internet, de toda esta parte cibernética y loca, que alguna vez yo cuando era pequeña pensaba, ¿por qué no existirán esos aparatos así que yo me conecte y que no se me pierda ninguna idea cuando empezaba a escribir, ¿no? Porque vos querés captar todas esas ideas que se te ocurren y nada, y a veces se te escapan, ¿viste? Esas frases hermosas o ideas que tenés, y cuando la querés rescatar ya se fue y no te queda la esencia escapa lo que... Claro, lo que vos querías ahí, puntual, es una perla, claro. Es una joya, es un diamante, y que a veces con estos aparatos nuevos que están circulando en la actualidad nos ayuda muchísimo a los escritores, a los hacedores culturales en general, porque no solamente a la literatura, sino a la plástica, a la música, a todo. Así que bueno, estamos llegando casi ya al final del programa. Ay, qué pena. La verdad que es maravilloso. Agradecerte tu presencia y todo este bagaje cultural que traes y que sigas. Gracias. Inundando esas redes con las hermosas, los hermosos aportes que hacen, no solamente vos, sino todos los colegas que te acompañan. Sí, rápido, tío. Sí. A mí como yo tenía una radio, tenía un programa de radio, entonces me llegaba un comentario de fulanita, todos a mi celular. Por eso armé, y otro de menganito, y
Bueno, entonces por eso armé el grupo En búsqueda del verso perdido. Muy bien, Sí. bueno, vamos a seguir buscando ese verso perdido sí. y seguiremos escribiendo también. Bueno, gracias Rodrigo, gracias No, Beatriz. Gracias Rodrigo, muchas No, gracias. Gracias ustedes. a la audiencia por esta sintonía y será hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Ay, hermoso, gracias, Gracias. gracias. Adiós, señor operador. Adiós. Gracias.